Saludes a todos, esto es Estado Natural Viajero y hoy vengo a un partido de fútbol de la Liga Húngara en el estadio MOL Arena Sosto en Székesfehérvár. Un estadio bastante particular porque a un lado hay un cementerio y al otro también dos cementerios en la zona de Sosto. No sabría si los hinchas se mueren sufriendo al club o la gente en su gran proporción, personas de edad, vienen a descansar aquí. Espero que me acompañen en este programa. Ahí tienen los exteriores del estadio. El equipo es rojo y azul. Bienvenidos. Estamos en el estadio, estamos recorriéndolo. Lo primero que vamos a hacer es ver la tienda del equipo. Quizás vamos a ver después el museo y luego entramos al estadio. La capacidad del estadio es de 14.000 a 15.000 asientos. Es típico estadio inglés. Eso significa que es cerrado. O sea, es una especie como de cenicero. Pero pueden ver los exteriores del museo, del estadio, perdón. Y bueno, vamos a fútbol. Entramos a la tienda. Esta es la tienda del equipo de fútbol. Son productos Adidas. Y aunque es un equipo pequeño, la Liga Húngara es pequeña. Son dos equipos en primera división y 18 o 20 en segunda. Pues tienen la disposición de esta tienda, patrocinada por Adidas. Y a primera instancia lo que se encuentra uno en la tienda es este lugar, un equipo fundado en 1941. Gafas y plaquitas. Vamos a ver por donde no esté la gente para mostrarles cómo manejan la cuestión de marketing aquí. Encontramos unas bufandas baratísimas a 500 forints, €1,50, porque son del 2018. Como tienda de marketing intentan salir de la producción que tienen. Ahí tienen. Y es lo más barato que hay en la tienda. Aquí está todo lo que se encuentra de este sitio. Y está colindando con el museo. Vamos a ver si me dejan entrar al museo. Entramos al museo, el museo de el Székesfehérvár, antes llamado Videoton. El museo es pequeñito y para un fanático de fútbol esto sería una juguetería. Aquí tienen un futbolín, tienen las entradas de todos los tiempos, tienen el equipo que jugó
impresionante que un equipo tan pequeño tenga este registro. Vamos a empezar en orden. La formación del equipo, las anécdotas, todo aquello que conlleva este equipo. Uno de los pocos trofeos que ha ganado el equipo, trofeo Ciudad de Zaragoza, son trofeos amistosos. Este equipo era fuerte en los 70, en los 80 jugó esa final contra el Real Madrid en la Copa UEFA. Aquí tienen los escudos que se han entregado, siempre han jugado Europa League, no han jugado Liga de Campeones. Y los uniformes. El equipo ha jugado también en segunda división, si mal no estoy. Es muy bonito el museo. Estos son los triunfos. ...2017-2018 creo que ganaron la Liga Húngara. Jugaron Europa League en el 2012-2013. Aquí tienen más jugadores. Es un lugar que todo futbolista o amante a este deporte le encantaría visitar. Me sorprende muchísimo el colorido que tiene y son 2 saloncitos, es pequeño. Y el estadio nuevo, relativamente hace poco. Y estas son las camisas con los equipos contra los que ha jugado. El Basilea, este equipo no lo identifico, un equipo de Estonia, un equipo de Austria que se llama Lask, Girondin de Burdeos, o sea, contra los equipos que ha jugado a nivel internacional en Europa. Esta fue la visita al museo del Fehervar, antes llamado Videoton. Y ahí tienen el escudo del Fehervar. Espero que les haya gustado esta historia. Fútbol, un deporte de multitudes, y una tienda a la que la gente viene a comprar todos los productos, el marketing que tienen de este lugar. Ahí tienen. Vamos a hacerle fuerza al Fehervar. Hajra Vidi. Antes Videoton. Chao.